periodo, empezamos el otro, listos. Entonces, para todos, muy buenos días. Yo soy Felipe Santos, licenciado en física, docente del Colegio Técnico Sistemas. Nosotros empezaremos hoy con la lección 9 de física, características del sonido. Para ello tendremos primero que realizar nuestra respectiva asistencia. Recuerden que la asistencia es una pregunta de tipo verdadero o falso, donde nos muestran una situación y tendremos que escoger una respuesta entre las dos. Es como un abrebocas para lo que estamos viendo. Dice, el tono del sonido puede ser grave o agudo. Imagino que es verdadero. Enviamos todo y terminar. Listo, nos ha quedado bien. Bien. ¿Cuáles son las características del sonido, muchachos? Entonces, nosotros normalmente, ¿cierto? Cuando hablamos del sonido, nos imaginamos que ondas, partículas, no sé. Entonces, vamos a hacer por acá una bocina, ¿cierto? Bien, tenemos acá una bocina, muchachos. Entonces, normalmente nosotros vemos la bocina así y escuchamos el sonido casi que de forma inmediata, ¿no? Pero se han preguntado por qué y para qué y cómo es que escuchamos ese sonido. Entonces, lo que sucede es que se forman unas pequeñas ondas. Nosotros las vamos a imaginar así. Tengo un relleno diferente, ¿cierto? Nosotros vemos las analógicamente, podemos hacer una imaginación. ¿Alguien quiere entrar a la llamada? Listo. Bienvenida, compañera. Recordando que hoy es la última clase del periodo, estamos terminando periodo y vamos a ver las características del sonido. Estamos viendo acá un dibujo, una analogía que estamos haciendo de cómo es que se representa el sonido, de cómo hacemos una imaginación de lo que podría ser el sonido, ¿cierto? Porque visualmente no lo vemos, pero sí lo percibimos con otros sentidos. Entonces, estas cosas verdes son ondas que están viajando o se están desplazando en un medio, que ese medio es el aire, ¿cierto? Entonces, y esto tiene una velocidad. Entonces la onda se desplaza a una velocidad en un medio. ¿Cuál? El aire. También se puede desplazar en un medio como el agua, los sólidos, entre otros, ¿no? Pero
no se va a desplazar en el vacío. El sonido no se desplaza en el vacío. Hay otro tipo de ondas que sí se desplazan en el vacío, pero esas ondas no son mecánicas, sino son ondas electromagnéticas. ¿Listos? Listo. Esto como abrebocas. Ahora sí vamos con las características del sonido. Bien, entonces el sonido está caracterizado en que es una onda mecánica y necesita un medio para desplazarse. Bueno, y a través de esto, a través de esta propagación de la onda, se va a propagar una energía. Va a haber una producción de una energía que se va a disipar en forma de onda. Entonces, esto va a tener una intensidad, tono y un timbre. Entonces, el timbre se define como una característica de cada onda sonora y se distingue de dos ondas con las mismas propiedades. Es como el timbre de voz, si hablas así o si hablas así. Entonces es como el timbre de la voz. Y si tú vas modulando el timbre de la voz, se va cambiando la característica de la voz, el tono, la entonación. La entonación, en cómo se produce, cómo se escucha, qué tan melodiosa es la voz y la intensidad relacionada con la energía que transporta la onda y la amplitud que se produce en la gráfica. Entonces son tres características de las ondas mecánicas que produce el sonido que están relacionadas con estas cuestiones que acabamos de explicar. Y todo esto para lo siguiente, para saber que el tono grave son sonidos cuya frecuencia está entre los 20 a los 256 Hz. Esa HZ me indica Hz, hercios o Hz. Bien, y el tono agudo están entre los 256 hasta los 2600 o 2 kHz. ¿Ven? Entonces es más allá del tono grave. Quiere decir que el tono agudo tiene muchísima más frecuencia que un tono grave. Esas unidades son de frecuencia. ¿Qué es un hertz? Un hercio es, la unidad es 1/segundo, 1/tiempo, esa es la frecuencia. Bien, qué definición tenemos por el timbre? El timbre de la voz o el timbre del sonido o una característica del timbre del sonido es que es la característica diferencia dos ondas de igual frecuencia e intensidad. Entonces podemos tener la misma intensidad y la misma frecuencia de la onda, pero el timbre me va a identificar la diferencia. El timbre de la onda depende en gran medida de las propiedades de los instrumentos, también denominado como foco del sonido. Vea, a nosotros anteriormente teníamos un foco del sonido, una bocina. Esa bocina era nuestro foco del sonido. Bien, la intensidad, las ondas sonoras transportan energía a través del espacio en un transcurso de tiempo. Entonces, depende de qué tanta energía transporten en un tiempo determinado. Por ejemplo, hay ondas que pueden transportar 100 joules de energía. Hay otras que pueden transportar 1000 joules de energía o más, poquitas. Depende del tipo de onda, si es electromagnética o mecánica. Bien, y aquí tenemos entonces una expresión. La I me indica intensidad. Entonces es un cociente. ¿Qué es un cociente? Una fracción. ¿Qué es una fracción? Algo grande dividido en algo pequeño o algo pequeño dividido en algo grande. ¿Qué me indica? Que lo que está arriba será, en el numerador lo tendré que dividir con lo que está abajo, en el denominador. Y las unidades son vatios sobre metros cuadrados. Entonces, ¿qué es E? ¿Qué me representa E? Ahí dice que E es la energía que transporta la onda, ¿sí? Y A es el área por la cual se está atravesando la onda. Vamos a explicarlo de esta manera.
Pues tenemos una onda, ¿cierto? Que se está desplazando. Entonces ahora lo vamos a ver en este sentido. Aquí está en 3D. Aquí vista de frente, ¿no? Entonces hagamos un plano de perfil y vamos a indicar esas ondas como unas flechas, ¿cierto? Vamos a indicar que esas ondas pueden ser un tipo de flechas de este sentido. Vamos a darle un contorno. Bueno, así que se vea más grandecito para que podamos observar. Bien. Y supongamos que es esto. Entonces, estas son las ondas del sonido. Están viajando, se están desplazando, se están trasladando en un medio. ¿Cuál medio? El aire. ¿Listos? Entonces, me dice que la intensidad me indica el cociente de la energía transportada de la onda entre el área por el tiempo. Entonces, ¿qué área? Una sección transversal de algún ¿qué? De algún cuerpo. Pero esto no me gustó. Pero, encuentro una que me gusta. Esto me gustó. Bien, pero aquí está atravesando es un volumen. Esta sí me gusta. Ay, esta me gustó harto. Bien, entonces, ¿qué atraviesa esto? Esta sí lo atraviesa. Esta también. Esta también. Esta también. Esta también. Entonces, ¿cuál es el problema y el asunto acá? Entonces, la energía que se desplaza, que lleva esta onda, esta energía, va a atravesar un área, ¿cierto? O una sección transversal en un determinado tiempo, ¿cierto? Entonces puede que le tome más o menos tiempo a distintos tipos de onda atravesar una determinada área y así transportar una determinada energía. Bien, eso es lo que quiere decir esta ecuación. Esta ecuación quiere decir eso. ¿Listos? Listos. Por ejemplo, miren, como se va a poder ver a continuación, una onda sonora de la cual se producen en los instrumentos, el sistema lo captamos de este sentido. Entonces, para el tono agudo y grave, la voz humana está relacionada con el tamaño de las personas y de acuerdo a su caja torácica. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este sentido, ¿no? Entonces, nosotros, al ser humanos, entonces, en nuestro torso, ¿cierto? Nuestro torso, nuestra caja torácica, donde está el estómago, los pulmones, ¿cierto? Los diferentes tipos de órganos. Entonces vamos a tener diferentes secciones transversales por la cual la onda va a tener que desplazarse, ¿cierto?
Entonces, a tener nosotros aquí nuestra caja torácica con nuestros órganos y todas estas cuestiones ahí, las ondas que van a atravesar el sonido de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces va a tener un área mayor a como si se tratara de un instrumento. Es por eso que un instrumento suena de la forma en que suena, porque, porque su estructura le permite que la energía que se transporta por medio de la onda al atravesar el área no pierda su intensidad. En cambio aquí sí perdemos intensidad. Bien, continuemos. Aquí tenemos entonces, y esa estructura es la que le da el timbre a las cosas, ¿no? Noten cómo la estructura de un violín, el timbre es diferente a la de una trompeta. Vean que el violín tiene una gráfica de la función de, creo que es tiempo contra volumen, Chan, y nos muestran ese tipo de gráficas que nosotros la vimos anteriormente, que eran gráficas senoidales y cosenoidales. Si nosotros hacemos un barrido Raman o una expansión por series de Fourier o series de Taylor, nos damos cuenta que estas ondas se suavizan y toman un comportamiento más continuo. Bien, ahí está. Vamos a realizar nuestra actividad para continuar con el siguiente tema. Es un cuestionario, muchachos. Atención a este cuestionario, vamos a hacerlo entre todos, ¿sí? Entonces no se van a perder para ver si sacamos harta nota, ¿listo? Entonces, primero yo termino el cuestionario y revisamos cuántos sacamos y ustedes corrigen, ¿listos? ¿Listos? Bien, entonces, de las siguientes ondas sonoras, ¿cuál es la más intensa? Yo digo que la gráfica B es más intensa, ¿no les parece? Que tiene mayor amplitud. Estas tienen menor amplitud. Listo. Ordena los instrumentos de mayor a menor de acuerdo al tono grave de su sonido. Grave. Contrabajo, violonchelo y violín. Contrabajo, violonchelo y violín. Ahí está. Responder falso o verdadero. Las ondas sonoras transportan energía. Verdadero. Bien. Aquí tenemos lo siguiente. Varias crestas, varios valles, varios nodos, que es donde se corta la onda, y el valle, y la longitud de onda y la amplitud. Bien, la cresta es el punto de máxima elongación de la onda, el punto de mínima elongación de la curva. Es un tipo de sonido. Es un máximo, vea. Este es el máximo y este es el mínimo. Entonces, la cresta es el máximo. Responder falso o verdadero. Dos personas pueden producir el mismo sonido con distinto timbre. Es correcto. Dos instrumentos musicales diferentes pueden producir la misma nota o sonido, pero el timbre de sonido será idéntico. El timbre de sonido será diferente. Las ondas sonoras graves están en el grado de 20 y 256 Hz. Las ondas agudas están entre el rango de los tantos, falso. La ecuación que describe la intensidad es verdadera. Terminar intento. Respuesta guardada. Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. 100 de 100, muchachos. Nada que corregir. Todo está bien. Vemos que nos quedó todo bien. ¿Listos?
Entonces, voy a dar que 5 minuticos para que ustedes corrijan su cuestionario. Entonces, en esta pregunta, donde nos dicen qué gráfica es la más intensa, es la gráfica B. No quiere decir que sea la respuesta B, sino la gráfica B. Aquí para ordenar los instrumentos de tono grave de mayor a menor, empezamos con el contrabajo, violonchelo y violín. Ahí está. Las ondas sonoras transportan energía. Verdadero. La cresta es el punto máximo. Dos personas producen el mismo sonido con distinto timbre. Verdadero. Dos instrumentos musicales pueden producir la misma onda, pero el timbre de sonido será diferente. Las ondas sonoras graves están en el rango 20 y 256 hercios. Verdadero. Las ondas agudas, eso es falso. Y esta, la última, la ecuación de la intensidad es energía sobre área por tiempo. Correcto. Listo, muchachos. Hemos terminado esta lección. Oficialmente vamos a realizar la lección 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 7:27 y nosotros vamos hasta las 8:10. No, vamos bien. Vamos bien. Y ahorita tenemos otras dos lecciones de cálculo y después la evaluación. Entonces, si terminamos antes física, empezamos con cálculo para dejar un tiempo prudente para la evaluación. ¿Listos? Listos. Pero antes de empezar esta lección, les recuerdo que hay que realizar la asistencia. ¿Listos? Entonces vamos a ir realizando nuestra asistencia. ¿Qué vimos nosotros? Un breve repaso rápidamente. Las características del sonido: intensidad, timbre y, y tono. Entonces, aquí vemos que las ondas sonoras se pueden transportar en diferentes medios y a distintas velocidades. Estas ondas transportan energía y al atravesar un área determinada, pueden transportar diferente energía. Entonces, depende mucho de la intensidad, el área de lo que están traspasando y el tiempo en el que lo hacen. ¿Listos? De todo esto depende. Si yo cambio aquí esto, se hace menos intenso, transportan más o menos energía. Eso es lo que estamos viendo. ¿Listos? Entonces, se transportan y se mueven a una velocidad. En la siguiente lección vamos a ver la velocidad del sonido. ¿Listos? Bien, respondamos el cuestionario. Dice, la unidad de velocidad es distancia sobre tiempo. Eso es correcto. Uno recorre un tiempo, una distancia en un determinado tiempo. Por ejemplo, 20 kilómetros por hora, 50 metros por segundo. En fin. ¿Cómo les quedó el cuestionario, muchachos? ¿Sacaron 100? Todos sacaron 100, ¿cierto? Imagino que sí. Espero. Bien. Para esta lección... ¿Alguien quiere entrar al salón? David se ha unido. David Valencia. Bueno, bienvenido, Valencia. Ya terminamos la primera lección. Eh,
Hay un cuestionario pendiente por hacer, entonces, pendientes, ¿listos? Listo, velocidad del sonido, muchachos. Entonces ya contestamos nuestro cuestionario, ahora vamos con la velocidad del sonido. Nosotros sabemos que el sonido se desplaza en un medio y transporta energía, lo que vimos anteriormente. ¿Listo, muchachos? Entonces, la velocidad del sonido está sujeta a varias variables físicas que se tienen que tener en cuenta para que la onda se desplace en el medio, ¿sí? Entonces, si tenemos un medio con una densidad mayor, por ejemplo, un medio acuoso es más denso que un medio gaseoso. Un medio sólido, por ejemplo, la pared, es más denso que el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo también de la temperatura de los medios, es que la velocidad variará. ¿Listo? Va a tener una variación. Entonces, la temperatura está entre unas características que me van a afectar la velocidad. ¿Listo? ¿Cuáles entonces las otras variables que me afectan la velocidad? El medio donde se propaga. ¿Qué variables tiene el medio de propagación? Densidad, temperatura, índice de refracción, etcétera, etcétera, etcétera. Este medio de propagación va a estar sujeto a diferentes estados de la materia, sólidos y fluidos. En los fluidos, en los fluidos podemos encontrar gases y líquidos. En los sólidos podemos encontrar distintas estructuras con diferentes ordenaciones, ordenamiento atómico, orden atómico, madera, piedra, vidrio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿cuál es la velocidad del sonido? Entonces, nosotros sabemos que la luz se desplaza casi a 3 por 10 a la 10 metros sobre segundo. Es por eso que nosotros, nuestros grandes antepasados, los grandes científicos, pudieron calcular a través de esto la distancia que hay del Sol al planeta. Entonces, debido a esta aproximación que hicieron, eh, son 8 minutos los que demora eh, la luz en trasladarse del Sol a la Tierra. Entonces, si hacemos el despeje correcto de las ecuaciones correctas, nos podemos dar cuenta que estamos a 150.000 millones de kilómetros de lejos. Entonces, sabiendo esto, hay dos tipos de ondas que se propagan. Entonces, se propagan en el mismo medio, pero a velocidades distintas. Por ejemplo, cuando cae un rayo, primero vemos el destello, el resplandor, la luz que produce. ¿Por qué? Porque es que la luz se transporta más rápido que el sonido en el aire, en el medio del aire. Entonces, nosotros primero vemos la luz y después escuchamos ese prum, ese estruendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por lo que dije hace un rato, el sonido se transporta más lento que la luz. Es por eso. Bien, tenemos esta siguiente estructura, ¿cierto? Me la voy a llevar allí. Tenemos la siguiente estructura. Entonces, ¿qué creen que pase, muchachos, cuando nosotros querramos eh, seguir con nuestras líneas de sonido? Entonces, cuando nosotros querramos traspasarlas de esta manera, aplicarle aquí
esta cuestión. Creo que ni siquiera van a poder traspasar aquí gran parte del sólido. Y por ahí un poquito se pasa. Así, ¿cierto? Sucede lo mismo acá con el medio líquido. Y esto se debe al ordenamiento que hay en su estructura molecular, que le permite a la onda desplazarse sin mayores obstáculos. Entonces, ese orden de ideas podemos, podemos ver en este sentido, ¿cierto? Es decir, que la intensidad de dichas ondas, que la vimos nosotros hace un rato, que la intensidad era el cociente de la energía transportada sobre el área transversal y el tiempo en el que se tarda en desplazarse, ¿no? Lo podemos ver así. En el medio sólido va a haber mucha resistencia, ¿sí? No se va a poder desplazar tan naturalmente la onda de sonido. O sea que la energía que transporta se va a quedar en la estructura. Aquí en este medio, en el medio fluido, en el medio acuoso, vamos a tener una intensidad un poco mayor, porque su estructura molecular le va a permitir no tener tanta resistencia y poder desplazarse naturalmente. Aquí en el medio gaseoso vamos a tener menos resistencia y vamos a poder observar un desplazamiento más natural. Eso es lo que quiere decir esta cuestión. Aquí lo tenemos, muchachos. A continuación vamos a ver una tabla donde reunimos la velocidad del sonido en diferentes materiales. ¿Listos? En el material, entiéndase material como medio de propagación. En el aire tendremos entonces casi 330 metros sobre segundo. En el helio, 900. En el oxígeno, más pocos que en el aire. En el agua, 1 metro. En el aluminio, 5 metros. En el cobre, 3 metros. En el hierro, 5 metros. En el plomo, 1 metro. Y en el granito, 6 metros. Nótese entonces cuáles son los valores por los cuales las ondas sonoras se pueden desplazar mejor. En el helio, si nuestro planeta fuese de puro helio, el sonido se va a desplazar más rápido. Es por eso que cuando una persona consume helio de los globos, la voz le sale así, en ese tono, en ese timbre más agudo. ¿Por qué? Porque se va a desplazar más rápido. Al desplazarse más rápido va a tener una mayor frecuencia y una menor amplitud. ¿Listos? Aquí lo tenemos, vea. Vamos a ver si... ¿Listos? Vamos a realizar la actividad. Y mientras ustedes realizan la actividad, yo voy a buscar por acá el simulador que me va a permitir calcular índices de refracción. No sé si ya habíamos visto eso. Creo que no.
¿Listo? Entonces busquemos la simulación de PET. Mientras carga, nosotros vamos a realizar nuestro cuestionario, muchachos. Vista breve al cuestionario. Listo, muchachos. Dice, responder las siguientes preguntas, verdadero o falso. Dice, una onda atraviesa a la vez los siguientes bloques, el bloque A y el bloque B, los cuales están constituidos por tres tipos de materiales diferentes, así como se muestra en la figura. Dice, para comparar la velocidad de propagación del sonido en la zona 1 de los bloques A y B, se concluye que la velocidad fue mayor en el bloque B. Sí, es correcto, vea. Es correcto, es verdadero. Al comparar la velocidad de propagación en las zonas 1 y 2 del bloque A, se concluye que la velocidad es mayor en la zona 1. Aire, oxígeno, correcto. En el bloque B, la velocidad de onda es mayor en la zona 2 que la 3. En el bloque B, zona 2 que la 3. Aire, oxígeno, es correcto. En la zona 2, la onda es más rápida en el bloque B que en la A. Zona 2, bloque B que en la A. Aire, oxígeno, es correcto. La onda atraviesa los bloques con igual rapidez porque están hechos de los mismos materiales. Falso. En el bloque B, la onda al pasar de la zona 1 a la zona 2 aumenta su velocidad. No, disminuye su velocidad. En los bloques A y B, la onda reduce su velocidad al pasar de la 1 a la 2. Eso es correcto. Los bloques A y B no están a la misma temperatura y por lo tanto es posible comparar la velocidad del sonido a viajar por estos. ¿Verdadero o falso? Voy a poner falso. Enviar todo y terminar. Ay, me falta la 7. Ay, volver al intento. Ay, me faltó la 7. Ay, me faltó la 7. Bueno, saqué 80. Listo, contesten eso mejor que yo. A buscar aquí un simulador. Bien, aquí vemos dos laboratorios de ondas. Aquí también. Aquí no tanto. Bien, esto creo que ya lo vimos, ¿cierto?
Este lo relacionamos entonces como las ondas sonoras aumentan o disminuyen su frecuencia y cómo se pueden ver de forma análoga o haciendo un modelo, ¿no? Ah, ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, vea. Aquí estamos midiendo la velocidad del sonido. La frecuencia de 50 Hz, una amplitud, aquí podemos aumentar la amplitud. Entonces, decíamos que íbamos de 20 a 250 Hz. Entonces, esto es una cuestión grave, ¿cierto? Esto es grave. Y decíamos que después de los 250 ya era agudo. Noten cómo cambian la estructura de los espacios claros y los espacios negros. Cuando es grave, se hacen más, tienen mayor longitud. Cuando son agudos, disminuyen. Bien. Y sucede lo mismo con, como con la luz, que la luz se puede reflejar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la frecuencia estamos en graves? Casi no va a rebotar, ¿no? Si ven ustedes que casi no se refleja, pero si hacemos una frecuencia mayor, vamos a tener que sí se reflejan, vea. Eso pasa con las ondas sonoras. Y dependiendo del medio y dependiendo de las características del medio, se va a desplazar más rápido o más lento. ¿Qué pasa cuando las ondas sonoras están en movimiento? Cuando las ondas sonoras están en movimiento se producen fenómenos como el efecto Doppler. ¿Cuál era el efecto Doppler? Un aumento en la frecuencia debido a la velocidad y una percepción diferente a las demás ondas sonoras. Es decir, que cuando la onda se está moviendo, la onda sonora hacia nosotros, la vamos a escuchar que se acerca lento. Y cuando se aleja de nosotros, como se está moviendo y se está alejando, la vamos a escuchar que se aleja más rápido. Y es eso lo que sucede. Este laboratorio es bonito debido a lo siguiente. Hola, mi nombre. Bien. Vea, esto es lo que pasa cuando nosotros ya trabajamos a diferentes. Esto es lo que pasa cuando estamos trabajando a diferentes velocidades de las ondas. Entonces, esto es una onda electromagnética. Y es una onda electromagnética, ya no es una onda mecánica, o sea que ya no es producida por el sonido, sino por la luz, por radiación electromagnética, por frecuencias mayores a las del menores a las del sonido. Y aquí lo que sucede es que, vea, aquí tenemos agua, ¿cierto? Esto es una molécula de agua. Y lo que vamos a ver entonces acá es como una onda electromagnética, cuando pasa por el agua, ¿qué le sucede? ¿Qué podemos ver en pantalla, muchachos?
lo que podemos ver es que la onda electromagnética cuando pasa por la molécula de agua se va a reflejar, ¿sí ven? Unas cuantas pasan y otras se reflejan. Eso es lo que vemos nosotros cuando apuntamos un láser a una superficie acuosa. Vemos un reflejo. Bien, bien. A ver lo siguiente, a ver este. Este es el infrarrojo, ¿no? Y es diferentes tipos de ondas. ¿Ven qué pasa con microondas? Las microondas lo que hacen es hacer que las moléculas de agua se muevan, y cuando las moléculas se están moviendo, están produciendo energía, quiere decir que se están calentando, están obteniendo un aumento en la temperatura. ¿Qué pasa cuando iluminamos con infrarrojo? Pues no pasa nada, ¿verdad? Que no se mueve. ¿Qué pasa con luz visible? Luz que podemos ver nosotros. Vemos que no pasa mucho. ¿Qué pasa con la ultravioleta? No sucede mucho. Dióxido de nitrógeno, regresar molécula. La rompe. Dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno refleja, ¿sí ven? Pero absorbe un poco de energía, ¿vean? Absorbe un poco de energía. A ver, ¿qué más otras moléculas tenemos? Monóxido de carbono. A ver qué pasa con el monóxido de carbono. No pasa nada. Con el nitrógeno. No pasa nada. Con el oxígeno. No pasa nada. Con el dióxido de carbono. No pasa nada. Con el metano. No pasa nada. Con agua. No pasa nada. Con nitrógeno. No pasa nada. Ah, sí, 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 sí. Nitrógeno. Absorbe, ¿verdad? Que con la luz lo absorbe, dióxido de nitrógeno. ¿Y qué pasa con el ozono? No pasa nada. Pero si le metemos luz ultravioleta, si ven que la luz ultravioleta me rompe casi todas las partículas que le ilumine, menos el agua. Vea cómo al agua no le hace nada la luz ultravioleta. Al metano tampoco. Al dióxido de carbono tampoco. Al oxígeno tampoco. Al nitrógeno tampoco. Al monóxido de carbono tampoco. Es decir, que si le hiciese algo a estas moléculas, cada vez que nosotros usáramos luz ultravioleta, estaríamos rompiendo el oxígeno. Es decir, que sería perjudicial para nosotros esta luz, pero vemos que casi no es perjudicial. Lo que sí vemos es que se desplaza, como es una onda electromagnética, en el medio del oxígeno se desplaza sin mayor interferencia. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si nosotros, nuestro medio fuera dióxido de nitrógeno, que no fuera oxígeno? La luz ultravioleta rompería esta molécula. A ver qué pasa con el infrarrojo. Vea, el infrarrojo me excita la molécula de dióxido de nitrógeno. ¿Qué sucede cuando una molécula se está moviendo? Adquiere temperatura. Entonces, esto está adquiriendo temperatura. Y ven cómo arroja más rápido las otras moléculas cuando las absorbe. Vea que la absorbe y pum, la bota más rápido. ¿Qué pasa con las microondas? Vea, las microondas, aparte de que me excitan, me están moviendo. Con el infrarrojo, esto es una vibración. Entonces están vibrando con el infrarrojo. ¿Ven cómo vibran? Pero cuando le metemos microondas, no la hacemos vibrar, sino que la hacemos mover. Vamos a ver qué pasa con el metano. Al metano nada lo afecta, vea. Ah, no, vea. El infrarrojo hace que vibre el metano, vea.
Las moléculas vibran. ¿Qué pasa con la luz visible? Nada. ¿Y la ultravioleta? Nada. Dióxido de carbono. Las microondas no le hacen nada al dióxido de carbono y al monóxido lo mueve. Al nitrógeno no le hace nada. Al oxígeno no le hace nada. Al dióxido de carbono nada. Nada. La mueve. La mueve. La mueve también. Listos. Listo, muchachos. ¿Ya hicieron, contestaron la actividad? Sí. Voy a pausar la grabación, muchachos.